Saludos a todos, sean bienvenidos nuevamente a un tema de capacitación que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Un agradecimiento pues bastante cordial para la Escuela Nacional Central de Agricultura que nos permite estar conectados con todos ustedes a nivel nacional. También pues obviamente a cada una de las instituciones que ustedes representan, las instituciones educativas que nos permiten estar en este tiempo llevando estos temas de capacitación. Y pues cada martes o cada jueves estamos acá con ustedes. Es un gusto siempre presentarles a la ingeniera Aguilera. Hoy va a estar pues desarrollando un tema bastante bonito, el cual voy a dejar a ella en el uso de la palabra para que les pueda dar este tema que también hoy viene siendo la primera vez, si no estoy mal, o la segunda que lo estamos desarrollando. Así es que estaremos atentos a las consultas, a los mensajes que puedan desarrollar y pues sean bienvenidos. Adelante, Estefanía. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Qué bueno es volver a tener este espacio para ustedes. Ya habíamos tenido por ahí unos problemas técnicos, pero pues ya estamos justos para poder seguir compartiendo este espacio tan importante para ustedes. Recordarles, por favor, que si tienen cualquier pregunta, que la hagan, que escriban en el chat o en la bandeja de preguntas y respuestas. Si tienen algún comentario pues de igual forma. Como bien menciona Luis, el tema que vamos a ver hoy es acerca del diagnóstico y control de plagas y enfermedades, pero además, como tenemos un tema pendiente, vamos a hablar sobre el manejo integrado de plagas, que al final de cuentas los dos temas pues van relacionados, ¿no? Entonces, al hablar sobre el diagnóstico y el control de plagas y enfermedades, sabemos que es fundamental para cualquier profesional en el área agrícola, para el tema de poder diagnosticar e identificar correctamente en campo lo que está sucediendo pues en el cultivo, ¿no? Y si se recuerdan, de la primera charla que tuvimos fue el primer tema, hablar sobre el diagnóstico correcto, la importancia de tomar una buena decisión va relacionada a conocer correctamente qué es lo que está afectando mi cultivo. Voy a apagar la cámara porque no tengo mucha señal al parecer, pero de igual forma, si en cualquier momento me llegan a escuchar cortada, me lo hacen saber, por favor. Bueno, les mencionaba acerca de la importancia del tema del diagnóstico, ¿no? Este tema no es solo clave para la producción, una producción eficiente, una producción sostenible, sino que también pues es vital para poder garantizar cultivos sanos, cultivos que sean altamente productivos. Y por eso vamos a ir paso a paso para que vaya quedando todo claro y puedan aplicar estos conocimientos, ¿no? Yo sé, la mayoría pueda que ya conozca del tema y ya conozca ciertos conceptos, pero siempre es necesario pues darle un repaso, ¿no? Y el primero es el diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Voy a encender por acá el puntero láser. Un diagnóstico es un proceso, tal como dice aquí, en el cual se identifica la causa del problema. Y diagnosticar en la agricultura es como ser ese detective, si queremos verlo como un ejemplo. Se trata de poder observar todos los síntomas, analizar qué está pasando con la planta y llegar al final a una conclusión sobre qué es lo que en realidad está afectando. Este es muy importante que lo conozcamos bien, cómo poder hacer este diagnóstico, porque es un proceso que requiere mucha atención a los detalles, desde, por ejemplo, manchas en las hojas hasta presencia de insectos o algún cambio en el crecimiento de la planta, ¿no? Un buen diagnóstico permite tomar decisiones adecuadas y obviamente a tiempo. Y esto es lo más importante. Haciendo toda la evaluación de evidencias, al final de cuentas vamos a poder tomar una decisión correcta, una conclusión.
Otro concepto importante en el tema del diagnóstico es conocer todas esas características, que es lo que nosotros debemos seguir para poder diagnosticar correctamente. Para que esto sea confiable, primero sabemos que debe ser preciso, es decir, que tenemos que identificar exactamente qué está causando el problema, porque no es solo al ojímetro, no es solo de adivinar, por ejemplo, ¿verdad? Segundo, es basado en evidencia. Como siempre les he comentado, es importantísimo que cada uno de ustedes tenga criterio propio, que tenga su propio análisis para poder llegar a una conclusión. Conocer las evidencias como los síntomas visibles, las muestras de suelo, los análisis de laboratorio también, ¿no? Y la metodología sistemática, porque si no seguimos un orden, podemos pasar por alto, pues, detalles que son importantes. Por último, como todo buen diagnóstico, debe llevar una solución, una acción concreta, ya sea aplicar un producto, hacer un manejo cultural, por ejemplo, o modificar ciertas prácticas. ¿Por qué es importante un diagnóstico correcto en el campo? Y aquí quiero hacer énfasis. Un mal diagnóstico no solo no va a solucionar el problema, sino que puede hasta empeorarlo. Sí, por ejemplo, si aplicamos un insecticida, que es algo que yo mucho menciono, pensando que se trata de una plaga, pero en realidad la planta lo que tiene es un hongo, pues vamos a estar desperdiciando los recursos, dañando el cultivo, agregando más producto de lo que el ambiente necesita. En cambio, si el diagnóstico es correcto, aplicamos por ende el producto o se le da el manejo adecuado, el problema se resuelve. Esto va a ahorrar dinero, va a ahorrar tiempo, mano de obra y evita el uso innecesario de los productos, de todos los productos agrícolas. Obviamente por esto va relacionado también a la protección del ambiente. En cuanto a tomar decisiones más responsables, más conscientes y más eficientes. Por eso es importantísimo aplicar el tratamiento adecuado, conociendo pues claramente el problema. Luego nos vamos a control, pero ¿qué es control? Aquí nos menciona que es un proceso continuo que asegura que los objetos se logran mediante ciertos puntos. Una vez que nosotros identificamos el problema, pues tenemos que controlarlo, ¿no? No es algo que se hace una sola vez. El control implica el monitoreo, que es lo que está pasando con el cultivo, la comparación o el comparar con lo que debería estar ocurriendo y aplicar acciones correctivas si vemos que algo no va bien. Por ejemplo, si notamos que aumentó la población de una plaga, ajustamos la frecuencia de aplicación, obviamente basados siempre en la información de la etiqueta y el panfleto, o usamos pues otro método de control. ¿Cuáles son los elementos claves al hablar de control? Primero, por ejemplo, reducir la población de trips a un nivel que no cause daño económico, que es ahí donde realmente nosotros deberíamos empezar a hacer el control. Indicadores como por ejemplo, ¿cuáles? Pueden ser trampas, conteos de insectos por hoja o evaluaciones visuales. El monitoreo constante, no solo ir una vez al mes, por ejemplo, una vez cada 15 días, sino que hacer visitas técnicas más frecuentes. Y las acciones correctivas, por supuesto, como podas, aplicaciones dirigidas, incluso cambios en el calendario de riego para tomar en cuenta algo que suena mucho hoy, que es todo este tema del cambio climático que verdaderamente afecta a las plantaciones por todos estos cambios, pues mucha lluvia, mucha sequía y mucha plaga en diferentes épocas que antes pues no se veía, ¿no? Entonces, por eso es súper importante tomar
todos estos puntos de manera ordenada con un objetivo claro para poderlo controlar. Pero un tema importante aquí también es que quiero mencionar que es importante recordar que nuestra agricultura en todo momento debe ser una agricultura de prevención. Debemos prevenir los problemas, las plagas, las enfermedades, cualquier cosa, antes de quererlo controlar. Porque a veces cuando nosotros tomamos la decisión de controlar, puede hacer que la plaga ya esté en un nivel que probablemente me esté causando daño económico. Entonces necesito más producto, más frecuencia, como mencionaba. Por esto es necesario hacer esas visitas técnicas más frecuentes para yo poder prevenir y anteponerme a cualquier problema en el campo, ¿no? Y por eso es tan importante recordar qué es una plaga. Ya todos lo conocemos, pero recordemos que es cualquier organismo que en ciertas condiciones, ya lo vamos a ver por ahí, se logra multiplicar y es cuando empieza a causar daño, ¿no? Generalmente cuando hablamos de plaga, pues hablamos de insectos, pero también podemos incluir los ácaros, los nemátodos, los roedores. La maleza también puede ser una plaga al final de cuentas, porque causan daño al alimentarse, ya sea de hojas, de tallos, de raíces o frutos, o tener esta competencia en cuanto a la absorción de los nutrientes, ¿no? Además, muchas veces estas plagas pues transmiten enfermedades o compiten por los recursos con la planta. Si no se llegan a controlar, pueden disminuir seriamente la cantidad y la calidad del producto cosechado, que es pues al final la razón por la que se trata de prevenir y de controlar en su mayoría las plagas para evitar tener pérdidas o daños económicos. Ahora, si sabemos el significado de enfermedad, debemos recordar de una plaga, perdón, una enfermedad en plantas, por otro lado, es una alteración de sus funciones normales y esto es causado por agentes patógenos. En las plantas, es decir, que las enfermedades son causadas por hongos, por bacterias, por virus, por nemátodos y alteran, como les mencionaba hace un momento, el funcionamiento de la planta. Se va manifestando con síntomas como por ejemplo con manchas, con marchitamiento, podredumbre, alguna deformación, acolochamiento. Y es importantísimo saber que muchos factores influyen en la aparición de todas estas enfermedades. Humedad alta, mala ventilación, el tema del suelo mal drenado, prácticas inadecuadas como el riego por aspersión en hojas, por ejemplo. Por eso un diagnóstico correcto va a ser la base para evitar que las enfermedades se propague, la proliferación de patógenos. Y esto nos lleva a conocer los retos en la agricultura, porque sabemos que pues en el contexto actual la agricultura enfrenta muchos retos, que no es solo controlar plagas o enfermedades, sino que también debemos pensar en rentabilidad, cómo producir más sin que los costos se eleven, ¿sí? Satisfacción al cliente, saber todo en mercados de exportación, del mercado local, en donde exigen pues calidad e inocuidad de los productos, ¿no? La capacitación constante, porque la tecnología va avanzando y por eso es importantísimo actualizarnos. El trabajo en equipo, desde el productor hasta el nivel técnico, el nivel profesional, todos deben estar alineados para manejar las mismas prácticas. También podemos incluir el cambio climático que altera patrones de lluvia, humedad y va favoreciendo la aparición de nuevas plagas, ¿no? Estos son los retos importantes, pero también no podemos dejar a un lado el tema de la productividad.
porque un objetivo clave de todo esto, pues es la productividad. Esto no significa solo cosechar más, sino hacerlo de una forma eficiente y sostenible. Aplicar diagnósticos correctos y controles a tiempo como una prevención nos va a ayudar a mantener el cultivo sano, reducir pérdidas y mejorar la calidad de un producto final para, pues al final, pues poderlo vender a un mejor precio, ¿no? Todo esto se traduce en una agricultura más fuerte, en una agricultura responsable, que es el logo de, el eslogan de Gremiagro, una agricultura rentable y pues que toma en cuenta mucho el tema del ambiente. Toda esta información nos lleva entonces a conocer sobre la fitopatología. ¿Qué es la fitopatología? La ciencia, en palabras sencillas, que se encarga de estudiar las enfermedades de las plantas, ¿no? Esta disciplina nos permite entender qué es lo que las causa, cómo se desarrollan estas enfermedades y lo más importante, cómo podemos controlarlas. Es gracias a la fitopatología que ahora contamos con métodos científicos para proteger nuestros cultivos y reducir pérdidas. Así que les invito que cuando tengan esta clase de fitopatología, cuando les hablen sobre fitopatología, realmente muestren el interés debido porque es la base para poder llevar una producción de forma correcta. Y hablando un poquito de historia para saber cómo es que todo esto se desarrolló, es importante que conozcamos el tema de la antigüedad, ¿no? El ser humano, pues obviamente ya mostraba preocupación por las enfermedades de las plantas. Incluso en el Viejo Testamento se mencionan mohos, se mencionan tizones como castigo, ¿sí? Ahora, el primer intento formal de estudiar las enfermedades de las plantas fue Teofrasto, quien observó problemas en árboles, en cereales, en legumbres, aunque en ese tiempo las ideas de Teofrasto eran más de especulación que científico. Entonces era un tema, un punto de partida pues bastante importante porque como sabemos todo tiene que ser basado en ciencia, ¿no? Durante casi 2000 años no hubo grandes avances, pero todo cambió cuando se dio el descubrimiento del microscopio. Esto fue en el siglo XVII. A partir de este descubrimiento fue posible observar ciertas estructuras que al ojo humano no son visibles, ¿no? Entonces se lograron identificar hongos, bacterias y otros microorganismos. Ahora, más adelante, otros investigadores como Prevost, de Bari, empezaron a estudiar los hongos específicamente ya por ahí por el 1755 y aquí ya es cuando se marca un antes y un después en la fitopatología. Más adelante, en 1875, Breffel introdujo técnicas modernas ya para el cultivo de microorganismos. Un tema que muchos hemos escuchado es de este señor Pasteur y otros investigadores que identificaron las bacterias como los causantes de las enfermedades. Se reconoció ya también a los nemátodos como parásitos de plantas y mucho más adelante, en el 1886, se iniciaron ciertos estudios sobre los virus. Todos estos descubrimientos y estudios ampliaron ya el panorama de lo que pues entendemos como fitopatógenos, ¿no?
Más adelante, en 1909, Lafont observó ya protozoos en plantas y en 1931 otro científico los asoció con problemas en cafetales, en temas de café, en árboles de café. Aunque en este entonces los protozoos pues eran menos comunes como fitopatógenos, pues su impacto también debía tomarse en cuenta porque podía afectar las plantaciones, ¿no? Ahora, como una referencia histórica, durante este tiempo, hablamos de 1810 a 1860 más o menos, surgieron ahí sí importantes epidemias que despertaron pues ya el interés científico por las enfermedades de las plantas. Fue una época marcada por observaciones empíricas y había más interés por entender las causas de las pérdidas agrícolas. Uno de los eventos más significativos fue la epidemia del tizón de la papa. Esto fue en Europa, claramente. Y el patógeno que lo estaba ocasionando era el Phytophthora infestans. Este hongo provocó hambrunas y migraciones masivas. Cuando sucedió esto, luego la investigación en la fitopatología se volvió, pues obviamente, ahora sí, un tema más importante para poder analizar. Es por eso que en 1886 Mayer descubrió en estos mismos estudios el mosaico del tabaco. Primero se pensó que era una bacteria, pero más tarde se dieron cuenta pues que no era una bacteria, sino que era un virus. Y esto fue gracias al uso de los microscopios y al avance que había en todo este tema de la investigación. Ese fue uno de los primeros virus vegetales que fueron identificados y ya abrió el estudio a otras enfermedades virales en las plantas. En el 34, 1934, se logró por primera vez el cultivo de tejidos vegetales y esto es un tema importantísimo. Más adelante, en el 93, que prácticamente no hace mucho, se estableció ya el reino protista. ¿Cuál es el reino protista? Se reorganizó la clasificación biológica, reconociendo todos estos nuevos organismos que se estaban estudiando que podían causar enfermedades, ¿no? Ahora, el reino protista, recordemos que son organismos eucariotas, que no son ni animales, no son plantas y tampoco son hongos, sino que son unicelulares. Con toda esta información, entendemos que la fitopatología no es solo pues, una teoría, ¿no? Tiene aplicaciones muy prácticas como el poder garantizar la producción agrícola, reducir pérdidas económicas, mantener la calidad de los cultivos. Entonces, si vamos, recordemos que por eso es tan importante el estudio de las enfermedades de la planta, incluyendo las causas, los mecanismos de infección, los efectos en las plantas, los métodos de prevención y control. Y siempre recordemos, en fitopatología, fito es el prefijo que significa planta, ¿no? Y el resto, patología de enfermedad. Ahora, ya conociendo toda esta información, hay un tema importantísimo que debemos reconocer y diferenciar. ¿Cuáles conceptos son? Síntoma y signo. Es la clave
de diferenciar entre síntomas y signos. Un síntoma es lo que la planta muestra, ya sean manchas, clorosis, marchitez. Ahora, un signo es la evidencia directa del agente que lo está causando, el patógeno. Micelio, algunas esporas, cuerpos fructíferos, pero ambos, tanto el síntoma como el signo, son importantes para hacer un buen diagnóstico, pero no debemos confundir los dos conceptos o las dos palabras. Por ejemplo, en esta tabla comparativa tenemos eh, el síntoma, son las hojas amarillentas y el signo, por ejemplo, un moho blanco que es visible. Si yo les muestro estas imágenes en donde están las hojas, algunas con unas manchas, con clorosis y demás, sabemos que esto es un síntoma, pero por el lado derecho, lo que tenemos por acá ya es un signo. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de las enfermedades en las plantas? Tenemos tanto bióticos, factores bióticos, como factores abióticos. Los bióticos pues son causados por seres vivos como hongos, bacterias, virus, nemátodos, y los abióticos ya son factores como estrés hídrico, temperaturas extremas, deficiencias nutricionales, daño mecánico. Y el poder distinguir entre estas dos causas es crucial porque el tratamiento va a variar totalmente. De esta forma también podemos elegir el método correcto, porque a veces pensamos que la planta tiene un problema de virus, de algún hongo, y realmente lo que está presentando es algún estrés. ¿Sí? Un estrés hídrico, por ejemplo, un estrés por alguna temperatura extrema. Ahora, ¿cuál sería entonces un método de diagnóstico básico? ¿Cómo deberíamos nosotros ir a campo para poder, teniendo un objetivo claro, ¿no? Sabemos que lo primordial es hacer una observación directa, ver los síntomas, ver los signos, anotarlos y ya con eso utilizar las herramientas de campo, las lupas, las trampas, alguna ficha técnica y luego ya me puedo ir con esa información a un análisis de laboratorio. Por aquí se me corrió la información, el punto número 3 sería el punto número 2. Y el punto número 3 es este análisis de laboratorio, ¿no? Ya cuando el caso lo amerite, se envían muestras al laboratorio para confirmar cuál es el agente causal, confirmar el patógeno. Pero para que un patógeno, para que una enfermedad desarrolle, tenemos que conocer los factores que están presentes y permiten este desarrollo de la enfermedad. Lo que ven en pantalla es el triángulo de la enfermedad, tal como lo menciona por acá, y este modelo pues nos ayuda a entender ciertos puntos importantes. La enfermedad requiere interacción con tres factores. Primero está el ambiente, pues obviamente está el patógeno y el huésped. Si uno de estos tres no está presente, la enfermedad simplemente no se va a desarrollar. ¿Sí? Por eso, manejar el ambiente o usar, por ejemplo, variedades que son resistentes nos puede ayudar a romper este triángulo. En huésped, tomamos en cuenta el cultivo, la susceptibilidad de la planta, en el ambiente, cómo está estamos con el aire, qué tal es la calidad del aire, el sustrato, la nutrición, el riego, la temperatura, la humedad, el pH, tantos factores. Y por otro lado tenemos ya el patógeno, la bacteria, el hongo, el nemátodo y lo demás. Si nosotros no
permitimos que en nuestro cultivo se desarrolle el ambiente adecuado para un patógeno, simplemente este no va a desarrollar y por lo tanto no nos va a afectar. O por ejemplo, si yo tomo la decisión de utilizar alguna semilla que sea tolerante a la enfermedad o al patógeno, pues definitivamente no le voy a estar dando pues esa facilidad para poderse reproducir en mi cultivo. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos? Estas imágenes solo las puse em, para terminar de hablar del tema, de algunas plagas muy importantes, algunas enfermedades. La roya del café, por ejemplo, que es una enfermedad de bastante daño económico si no se llega a controlar a tiempo. El tizón de la papa, que es lo que les mencionaba hace un momento, que fue uno de los descubrimientos importantísimos hace muchos años. La marchitez por fusarium en banano, por ejemplo, y vemos que hoy el tema del fusarium, específicamente a una raza, pues es de bastante importancia, no solo nacional, sino que mundial por el daño económico que ésta representa. ¿Cuáles serían entonces las estrategias para el manejo de plagas y enfermedades? Lo voy a mencionar de forma rápida porque pues obviamente después vamos a hablar de este tema, pero tenemos la prevención, como utilizar esas semillas resistentes o más que resistente sería tolerante, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de casas comerciales no nos dan el 100% de seguridad que la semilla pues no va a recibir algún daño. Entonces hablamos de tolerancia. El control químico solo cuando es necesario y siempre pues basándonos en el diagnóstico, control biológico, utilizando enemigos naturales, por ejemplo, de este tricoderma, algunos insectos benéficos, ¿no? Y las prácticas culturales, la rotación de cultivos, la limpieza de herramientas, manejo de residuos, que esto muchas veces se deja por un lado y al final es muy importante porque como lo veíamos en la diapositiva del triángulo, esto ocasiona o funge como este ambiente para el patógeno. Ahora, los desafíos actuales que tiene la agricultura, ¿cuáles son? El cambio climático, porque favorece la aparición de nuevas enfermedades y va alterando la distribución de las mismas, ¿no? La resistencia a los productos agrícolas por mal uso de productos, por uso irresponsable o sin conocimiento, sin lectura del panfleto o la etiqueta o la ficha técnica, por ejemplo, nuevos patógenos que son cada vez más adaptados y al final esto nos obliga a final de cuentas a usar enfoques más sostenibles y más tecnológicos. Si se dan cuenta, hace un momento hablé de los retos de la agricultura, pero estos son nuestros desafíos actuales. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta? ¿Cuáles entonces son las acciones que debemos tomar? Frente a estos retos, la innovación es clave. Entonces tenemos la tecnología, sensores, drones, agricultura de precisión, que hay que utilizarla a nuestro favor para poder detectar problemas a tiempo, ¿no? La genética, el desarrollo de cultivos tolerantes mediante algún mejoramiento o modificación genética y junto con esto la inteligencia artificial, que hay sistemas que ya nos ayudan a interpretar estas imágenes, patrones y sugerir cambios en el tratamiento para que sea un tratamiento eficaz. Por eso, para ir terminando el primer tema, les coloco esta frase que me gustó mucho y quise compartirla con ustedes. Un diagnóstico adecuado y oportuno es clave para proteger los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria. ¿Por qué? La seguridad alimentaria, gracias a esto, sabemos que va a existir, va a haber
cantidad de alimento para todas las personas y no va a aumentar las cifras de la hambruna a nivel mundial. Entonces hablamos de que no es solo tomar en cuenta el aplicar los productos, el aplicar productos por costumbre, sino que realmente es conocer si existe una plaga, si existe daño económico y diagnosticar correctamente esa plaga, no solo porque un vecino, por ejemplo, un amigo me lo dijo, que es lo que pasa realmente, pues utilizan los productos nada más por recomendación de algún conocido, pero no con una recomendación técnica. Y es así como entonces, perdón, es así como entonces relacionamos el manejo integrado de plagas, que es una forma de mantener las plantaciones de manera que el daño de enfermedades y plagas esté abajo en nivel económicamente aceptable. Esto pues también nos relaciona el poder reducir el riesgo de consumir productos infectados o también el costo del alto costo que pagan los productores por estar controlando año con año alguna enfermedad o alguna plaga. El tema del manejo integrado de plagas, que es bastante conocido, es una combinación pues de varias medidas de control de enfermedades y plagas. Y antes de tomar medidas de control es fundamental pues poder identificar la situación de los cultivos para mantener la sanidad vegetal, por ejemplo, desde un punto de vista, como les mencionaba, de prevención de enfermedades y de plagas, no curativo. Entonces, ¿qué es el manejo integrado de plagas? Primero, debemos recordar, creo que me hace falta uno por aquí, el manejo integrado de plagas es un sistema de protección de cultivos que está orientado a mantener las plagas en niveles que no causen este daño económico, ¿sí? Ahora, entre factores importantes están las variedades resistentes, agentes de control biológico, prácticas agronómicas, medidas físicas, medidas mecánicas, la utilización también de estímulos que determinan el comportamiento de algunos insectos, por ejemplo, los repelentes, algunos atrayentes, algunas otras prácticas. El tema de las circunstancias climáticas, biológicas, económicas del cultivo. Por ejemplo, cuando por alguna razón las plagas se escapan am, de alguno de estos factores que mencionaba, se pone en peligro la producción, ¿no? Y es posible ahí, ya como último método, recurrir al uso de plaguicidas como una medida temporal para tratar de restituir ese balance entre la plaga y los factores adversos. Por eso es importantísimo que en el uso de plaguicidas se conozca el producto, se conozca la enfermedad para no utilizar el producto de forma irresponsable. La premisa básica del manejo integrado de plagas, ¿sí? Es que ninguna técnica de control es usada de forma individual. ¿Por qué? Porque de forma individual ninguna sería exitosa. Y luego vamos a platicar sobre la importancia del manejo integrado de plagas. En términos más específicos, tenemos que recordar que cuando hablamos del manejo integrado de plagas, tenemos información acerca de los ciclos de vida de las plagas y las interacciones del ambiente. Es ahí donde llega todo este conocimiento de entomología, por ejemplo, conocer los insectos, conocer su ciclo de vida y así poder combinar estrategias, ya sea prácticas, mecánicas, culturales, físicas, para una gestión correcta de la plaga o la enfermedad que me está afectando el cultivo.
Es común, por ejemplo, que ocurra más de una plaga en el campo y estas plagas son claves para la producción y difícilmente una sola medida es capaz de manejar todas las plagas presentes en el cultivo. Entonces, hay casos en que un enfoque unilateral, es decir, solo para controlar o prevenir una plaga puede ser exitoso. Sí, por ejemplo, el tema de los controles biológicos o de plantas tolerantes. Estos casos no deben considerarse como ejemplo de manejo integrado de plagas, ¿sí? Es importante tomar todo la situación, el entorno de mi cultivo para reconocer cómo puedo ir yo escalando en esa pirámide que vamos a ver en un momento en el tema de las estrategias a utilizar. Cuando, cuando se utiliza un solo método de control, que es este enfoque unilateral que les mencionaba, puede existir la posibilidad que las plagas desarrollen un mecanismo que haga que los efectos de la medida de control no sean útiles, ¿sí? Porque vaya a romper la resistencia o la tolerancia a ciertas semillas, que desarrolle ya poblaciones tolerantes a productos químicos, que se modifiquen sus comportamientos, hablo de los insectos, frente a determinadas prácticas culturales, por ejemplo. Entonces, es bien importante reconocer que estamos trabajando bajo un conjunto. Ahora, no existe un programa de manejo integrado de plagas diseñado para un cultivo, ¿sí? Y específicamente para un lugar. Por eso es importante cada vez que nosotros vayamos a dar una recomendación, poder tomar y visitar, hacer una visita técnica, tomar nota, tomar todos los puntos importantes para ya hacer estos ajustes en cuanto a los diferentes métodos que se pueden recomendar. Tampoco, por ejemplo, es realista pensar que cualquier programa de manejo integrado de plagas se pueda lograr siguiendo un protocolo, ¿sí? Por el momento, lo que sí es preciso es recordarles que los programas de manejo integrado de plagas que son exitosos tienen en común el contar con el interés y el apoyo de los productores, ya sea grande o pequeño, disponer de un programa que sea bien estructurado como un resultado de ciertos análisis, contar con un equipo eficiente para la implementación de los programas, ya sea agricultores capacitados, técnicos especiales, disponer de recursos también operativos para la ejecución de los diferentes métodos y lograr que los agricultores obtengan beneficios económicos al momento de hacer uso de este programa. Otros dos aspectos técnicos que están relacionados con la implementación del manejo integrado de plagas y que los voy a hablar más adelante, por ejemplo, es el establecimiento de un sistema de evaluación, ¿sí? Algo periódico, algo recurrente, que ese es nuestro monitoreo, ¿no? Conocer los niveles poblacionales de las plagas, conocer los enemigos naturales en el campo específicamente. Y el número dos es el concepto de los umbrales o, por ejemplo, el límite, para no mencionar la palabra umbral, sino que es el límite de infestación de cada plaga que puede ser tolerado por el cultivo sin que vaya a afectar el rendimiento, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba hace un momento, que es el daño económico, el umbral económico. Al hablar de desventajas de un programa de manejo integrado de plagas, pues realmente desventajas generales no existen, porque este método al final va a considerar todos los factores para poder asegurar un bienestar para el cultivo, tomando obviamente en cuenta la calidad necesaria, también en temas de inocuidad que es exigido para los alimentos. Pero ¿cuáles podemos mencionar? Sí se requiere en el tema de control biológico mayor cantidad de insumos
para la fabricación de los productos, ciertos periodos largos de preparación en el tema de la investigación, mayor estudio biológico que va relacionado con la anterior. Los efectos del control biológico no son tan rápidos y sabemos que los agricultores, productores de nuestro país, quieren ver resultados para hoy o para ayer. El control biológico también específicamente controla una plaga, mientras que el control químico pues controla una amplia gama de plagas, ¿no? En desventajas, ¿por qué inversión alta? Por ejemplo, los productos biológicos, feromonas, control genético, algunos esterilizantes, sustancias químicas. El uso de estos productos, pues realmente requiere de bastante inversión, de tomarlos en cuenta en el presupuesto de la producción y pues obviamente no va a ser, no van a ser comprados por cualquier productor. ¿Por qué? Porque muchos pues todavía desconfían de esta información y otros no creen en este tema de control biológico y va relacionado con la cantidad de tiempo que se necesita para que estos pues logren controlar la plaga, ¿no? Y esto va de la mano también con la obra, la mano de obra, que se va a incrementar porque es necesario que exista una persona que pues vaya a hacer todo el monitoreo principal, el que se hace al inicio y ya luego que puedan colocar todos los productos biológicos en alguna aplicación, por ejemplo, si son agentes específicamente, liberarlos y esto requiere pues también tiempo, ¿no? No solo eso, sino que conocer que no en cualquier lugar van a haber proveedores con un registro que sea legal, que sea estudiado, con certificación, por ejemplo, y pues esto representa una desventaja, pero al final el programa como tal pues no representa desventajas. Más que todo es un tema cultural. ¿Cuáles son los componentes del manejo integrado de plagas? Empezamos con el monitoreo. Seguimos con control cultural, control mecánico, etológico, biológico y como último el control químico. Hay una diferencia en la estrategia del control de plagas que hacemos de forma tradicional, de forma con el método del control químico y el manejo integrado de plagas. En el control químico, las acciones se toman en función directo de la plaga, buscando pues obviamente su máxima mortalidad o erradicación temporal, ¿no? Son medidas curativas, también preventivas, que producen, pues al final de cuentas, o tienen como efecto disminuir de forma rápida la plaga. Por eso es importante recordar acerca de cómo vamos a manejar el riesgo al momento de planificar nuestro programa. El manejo de riesgos es un proceso de toma de decisiones que toma en consideración la información de cada monitoreo, por eso es el punto principal, sobre los peligros, la vulnerabilidad, la evaluación de los riesgos, qué acciones se van a tomar, el umbral económico, la disminución en la cosecha y todo lo que me pueda afectar a la productividad. Por ejemplo, si la densidad de la plaga, la población de la plaga excede un límite, un umbral económico, esto representa una pérdida económica. Si se aplica un producto antes, por ejemplo, hablando del control químico, si se aplica un producto antes de que la plaga llegue a ocasionar algún problema, pues estoy incurriendo en un gasto innecesario. Por eso hay ciertas pruebas, por ejemplo, la prueba
Ay, me salté el primero. La prueba de la hoja, ¿sí? Que es ir nada más con una hoja en blanco, sacudiendo la planta para ir contando cuántos bichitos, cuántos insectos hay y si en realidad, pues es necesario un control un poco más riguroso. El monitoreo del cultivo permite determinar el momento adecuado de una intervención, como también la detección temprana de una plaga para el desarrollo de nuevas técnicas y estrategias específicamente para mi cultivo de manejo integrado de plagas y esto en cultivos intensivos. De ahí su importancia para una agricultura sustentable. En control cultural, ¿qué tenemos en control cultural? Estas técnicas son más eficaces, me falta un, ahí está. Estas técnicas son más eficaces cuando los cultivos están sanos, ¿sí? Por ello se hace o se menciona tanto el control periódico de los cultivos, el monitoreo constante en el manejo integrado, porque nos va a ayudar a abordar el problema de forma temprana y a poder mitigar las posibles consecuencias pues negativas, ¿verdad? Para mi producción. Entre algunas técnicas vemos el tratamiento del suelo, la selección de plantas adecuadas, la adopción de plantas tolerantes o resistentes a una plaga, pues esto puede favorecer la aparición de otras plagas, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta todos esos puntos. La rotación de cultivos, el cultivo intercalado en franjas, cultivos barrera, el asocio, el uso de plantas trampa y mediante el uso o la consideración de todas estas técnicas podemos mejorar desde un inicio el no proveerle al patógeno el ambiente necesario para que se desarrolle. Luego tenemos el control mecánico. Aquí está. El control mecánico, que es una variante o un método, mejor dicho, en donde se eliminan las plagas ya con dispositivos que están diseñados, pero de forma manual, ¿sí? También bloqueando el acceso a estas plagas de alguna forma. La eliminación manual de las plagas es una opción que requiere pues mucho tiempo y trabajo también, mano de obra y se aplica pues más que todo en la agricultura ecológica. Los insectos que ya están maduros o sus huevos pues se recogen a mano y se destruyen. Entre las recomendaciones para el manejo integrado de plagas, por ejemplo, está el corte de las partes infestadas de la planta. Esto puede ser muy eficaz cuando el daño pues es irreparable. Eliminar a esa planta enferma, eliminar esos órganos enfermos porque si los dejamos dentro del terreno o de un lugar cercano, pues de nada sirve, ¿no? Control etológico, esto lo vemos bastante, que es el uso de trampas. Es un método que ya es habitual y es solo para aislar a los organismos nocivos. Existen diferentes tipos de trampas, eléctricas, mecánicas, con luz, con fuego, algunas funcionan con succión de aire, otras con electricidad, otras con sonido, otras más sencillas, nada más con pegamento, por ejemplo, pero deben colocarse antes del cultivo, al menos 1 metro de ancho tiene que tener la trampa si la hacemos de este tipo. Y cuanto más alta esté la barrera al momento de la siembra, mejor, porque así va a proteger. Por ejemplo, entre 8 a 10 metros debe haber entre trampa y trampa. En el control biológico, solo corro la diapositiva, ahí está. Control biológico, pues seguramente no sería necesario tratar el tema del manejo integrado de plagas si pudiera lograrse el control
de una forma biológica, de forma duradera también, aplicando solo este tipo de métodos, ¿sí? Con la excepción de algunos casos que sí son exitosos en el control unilateral usando el control biológico, raramente pues ha sido un control o un éxito duradero. ¿Cómo funciona el control biológico? Los depredadores pues se comen a sus presas, por ejemplo, las mariquitas reducen el número de pulgones. Las poblaciones de depredadores para un manejo integrado lo que hacen es potenciar en su hábitat primario, se potencian en su hábitat primario y luego logran aumentar el número de depredadores y controlar de forma más rápida a, por ejemplo, en este ejemplo que les estaba diciendo, el número de pulgones. ¿Por qué? Porque van a ser más depredadores que las presas. Hay que tener varios aspectos en cuenta. Los depredadores que son foráneos, que son traídos, pueden no ser útiles para la tarea porque se necesitan adaptar. La reducción de ciertas especies puede dar lugar a otras invasiones que no se toman en cuenta. Otro tema es que los animales, los bichos introducidos pueden convertirse también en una plaga con el tiempo si no hay enemigos naturales que controlen la población. Por eso mencionaba acerca del manejo integrado de también de los depredadores, porque se van desarrollando. Por otro lado, los microorganismos patógenos, que son virus, bacterias, hongos, que infectan a las plantas, van reduciendo el número. Se requiere de mayor paciencia en el establecimiento de estos agentes depredadores porque no siempre los resultados son inmediatos y hay que tener un mayor conocimiento del ecosistema, sus relaciones, los ciclos de vida para que el control biológico pues sea exitoso. Recordemos que debe ir acompañado de un control preventivo y fortaleciendo a la planta por medio de una defensa que sea inducida. Tener una semilla tolerante, tener un suelo tratado, tener una planta que no tenga deficiencia de nutrientes, por ejemplo. Ahora ya, para finalizar, llegando a la última escalera de nuestro control, de nuestro programa, el control químico, pues es una medida con uso de productos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Aquí no hago esa distinción. Es una medida efectiva, es una medida rápida, siempre y cuando se tome la decisión correcta de qué producto vamos a utilizar. Porque si no, por ejemplo, puede haber una resurgencia de la misma plaga. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, en que la plaga se recupere rápidamente y el insecticida pues ya se disipó, ya no hay residuos y la plaga vuelve a atacar y alcanza, por ejemplo, niveles mayores que los que habían antes de la aplicación. Entonces, por eso es importante aplicar este tipo de productos en el momento exacto, pero sin necesidad que haya que controlar una población muy grande de estas plagas. Un punto importante a mencionar es que cuando hablamos de plaguicidas, pues ya ustedes tienen toda esta información y de una vez les adelanto que la próxima semana se va a estar hablando sobre plaguicidas específicamente, pero estos pueden ser moléculas químicas formuladas y también los bioplaguicidas o los orgánicos. Todos estos son repelentes naturales o pues ya con fórmulas químicas que contienen ciertos extractos, ciertos aceites y todos estos productos deben utilizarse con cuidado porque también tienen una toxicidad estudiada y su uso constituye medidas de precaución tanto para el que va a aplicar como para el cultivo. El control químico, perdón,
es necesario que antes que se aplique, poder conocer el mercado para no utilizar productos que pues estén prohibidos, no sean recomendados para el producto, poder leer la etiqueta y saber si realmente el producto que yo voy a aplicar menciona y tiene estudios sobre mi cultivo. Por ejemplo, muy común, les doy un ejemplo rápido. Muchos agricultores que son caficultores utilizan bastantes herbicidas, pero lo hacen nada más porque saben que es un herbicida, pero al momento de leer el panfleto de esos productos que utilizan, en ningún momento mencionan al café. Y muchos de ellos pueden estar en algún grupo, en alguna cadena. Puede ser que pues consuman su café de forma local, pero también lo pueden vender. Como las personas que compran ese café no saben qué productos están utilizando y al final de cuentas, pues cuando puede haber un análisis, un muestreo de ese café, pueden encontrar trazas de ese producto prohibido o que ni siquiera se menciona en el panfleto que puede utilizarse para el café. Entonces, por esto es importantísimo conocer y aplicar el producto de forma responsable. Y un punto que está aquí, que también es importantísimo, poner en práctica todo lo que se ha aprendido desde el día uno con el uso y manejo seguro de insumos agrícolas. Ya para ir terminando, ¿cuáles son los factores limitantes en el tema del manejo integrado de plagas? El sistema MIP se ha venido consolidando desde hace muchos años, pero existen muy pocos casos de desarrollo de programas que puedan ser considerados como una alternativa viable por el mismo agricultor porque carecen de esta información y por esto es importantísimo conocer para qué tipo de producto va a dirigirse el programa o el sistema y para qué mercado también, ya que de esta forma, pues el agricultor ya puede ver un beneficio, ¿no? ¿Cuáles son los 6 pasos del éxito al hablar de el programa de manejo integrado de plagas? Primero, es necesario saber identificar correctamente si se trata de una causa biótica, si se trata de una causa abiótica, si es un insecto, un hongo, un daño mecánico, un daño por heladas, por ejemplo. Y una vez identificamos que es una plaga, es importante conocer específicamente la especie de la plaga que nos está causando el daño porque también reconozcamos que cada especie tiene ciclos de vida diferente y comportamiento específico, ¿sí? Número dos, el momento en que nos percatamos sobre una plaga puede ser demasiado tarde para poderla controlar de forma efectiva simplemente con una aplicación. Por eso es que hay otra etapa en el ciclo de vida en la cual la plaga es más susceptible a acciones preventivas. Y aquí es donde las acciones preventivas deben ser llevadas a cabo en el momento correcto para que sean eficaces. Por esto se debe monitorear al cultivo antes que las plagas pues sean un problema y se debe establecer un método de monitoreo que sea apropiado para mi cultivo y obviamente también para las posibles plagas que puedan venir. También un registro en donde podamos anotar la fecha en que se hace el monitoreo y, por ejemplo, hay ausencia de trips o hay presencia de mosca blanca. Distribución también de dónde están las plagas, cuántas, más o menos, cuántos bichitos hay por cada hoja o por cada planta más bien, si las poblaciones pues están aumentando o van disminuyendo. En algunos casos, cierto número de insectos pueden ser tolerados, ¿no? Que es el punto número 4, hablando otra vez del tema del umbral. Algunos cultivos, como por ejemplo el frijol, la soya también, toleran cierto porcentaje de defoliación. Así que si encontramos una larva en toda la plantación, pues, y vemos que la población no va aumentando, es posible que no sea necesario tomar ninguna medida. Literalmente tomamos la larvita y la sacamos del terreno y ya no hay ningún problema. Este es el punto en el que el costo del daño es
mayor que el costo del control. Y si se conoce, como ya les mencioné hace un momento, el umbral económico, pues ahí es donde hacemos esa comparación. ¿Qué me sale más caro? ¿Controlar la plaga o el daño económico, hablando de la producción que voy a tener con la plaga? El número 5, elegir los métodos de control, porque existe una diversidad de opciones para poder controlar y poder empezar por estas prácticas preventivas es la base para un cultivo sano. Y obviamente terminar por las acciones correctivas. Y por último, evaluar los resultados, verificar por medio de monitoreos si el control que se está haciendo pues es efectivo o no, y así vamos a ver si son resultados positivos. Registramos así el método que se utilizó y el efecto que tuvo. Por ejemplo, aquí les muestro un pequeño programa que se utilizó, en qué etapa del cultivo se hizo ese monitoreo. Aquí tengo otro que es mucho más completo. Esto, como estábamos hablando, es dependiendo de cada productor y de cada cultivo, ¿no? Aquí en los terminales y me da una observación específica en los botones, en las hojas, y todo esto se va anotando en un registro. Por acá les dejo la bibliografía de toda esta información, por si les interesa seguir aprendiendo sobre este tema, seguir actualizándose sobre estos conceptos tan importantes, pero les invito a que puedan investigar ustedes por su propia cuenta y como siempre, invitarles a que formen ese criterio propio, que sepan qué recomendaciones pueden dar, qué recomendaciones no, y definitivamente recordar que no todos los métodos pueden ser válidos para todos los cultivos y todos los terrenos o todos los productores. Van a existir muchos factores que tenemos que tomar en cuenta previo a realizar una recomendación o a tomar una decisión. De esta forma es como termino con los dos temas. Me pasé un poquito del tiempo acostumbrado, pero era necesario que nos pusiéramos al día. Ahora sí ya podemos retomar el día jueves con la calendarización como lo tenemos. Si existe alguna pregunta, me lo hacen saber. Muchas gracias, Estefanía, por estas dos charlas tan interesantes que nos has dado. Sí, ingresaron por ahí una, al menos, indica qué indicadores se utilizan para evaluar la efectividad del programa de MIP. Y en este caso, pues a quien consultó eso, existen indicadores de campo sobre la plaga que podrían ser la reducción de la población en cuanto a la densidad, la incidencia o tal vez la severidad que pueda tener. En ese mismo factor puede ser la frecuencia de aplicación de la plaga, es decir, después de implementar el programa, ¿qué pasó? Otro indicador a evaluar podría ser el de los insumos, la reducción en el uso, en este caso, de los agroquímicos, la cantidad o la frecuencia que se pudo haber establecido, el incremento de los posibles métodos biológicos, culturales o también en cuanto a la aplicación de agroquímicos que puedan dar. Si hablamos de un indicador que se puede evaluar sobre la efectividad del programa MIP, perdón, puede ser también un indicador económico. ¿Cuánto fue lo que pudimos reducir en esa cantidad? ¿Qué producción pudimos obtener? ¿Qué rendimientos? ¿La calidad de cultivo? La relación que pueda existir entre costo-beneficio del programa. Y también algo interesante es que se tomen en cuenta el indicador ambiental como también el indicador social o en este caso de alguna gestión que se podría realizar. Ahora, también dentro del diagnóstico como tal, yo consideraría que el diagnóstico inicial tiene que ser la identificación del problema. Está muy relacionado con las primeras charlas que estuvimos realizando o iniciando en este diplomado, que se acuerdan, era la detección del daño o síntoma en el cultivo cuando identificamos una plaga.
la determinación si el daño es causado por plaga, si sabemos que es una enfermedad, o si puede ser a lo mejor hasta un factor abiótico, puede identificar, ¿no? Cuando sabemos identificar la plaga, entonces hacemos un análisis de muestras, la determinación de la especie. También tenemos que realizar en este caso un monitoreo de campos, estableciendo muestreos, trampas, y de estos dos realizando ciertos conteos. Y bueno, con eso nos va a dar un resultado sobre la infestación y tener un comparador sobre el nivel actual de la plaga, el umbral económico que lo indicó la ingeniera Aguilera anteriormente, para luego ya entonces tener un análisis para un diagnóstico en cuanto a la atención de lo que se está dando. Eso es lo que yo pues voy a aportar en cuanto a la consulta de Casey Keller Pérez, ¿verdad? En cuanto a a la factor de efectividad, como también al diagnóstico del programa MIP. Fue la única consulta que entró, Estefanía. Agradezco mucho estos dos temas bastante fluidos, prácticos, interesantes. Y no me queda más que agradecerles a todos para que lo pongamos en práctica. Recuerden que el manejo integrado de plagas es parte de nuestro estudio, como siempre, y nos permite también al final hacer prácticas en campo para la determinación de algún problema por plaga, enfermedad o factor abiótico que se pueda dar. Así es que, pues muchas gracias a todos los que estuvieron atentos y estén siempre pendientes para el enlace de la siguiente capacitación. De mi parte, pues muchas gracias. No sé, Estefanía, si con esto te quieres despedir y cerramos ya esta capacitación. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Luis. Gracias por la información también que compartiste respondiendo la pregunta. Les deseo una muy feliz tarde y siempre les recordamos que nos pueden seguir aquí en las redes sociales por cualquier pregunta, cualquier tema que no haya quedado claro. Nos vemos el jueves. Hasta pronto.